Bienvenidos, bienvenidas a este segundo episodio de Viernes de Estreno. Hoy hablaremos sobre Perdición. Es un film que combina los elementos estilísticos de Ciudadano Kane con los elementos narrativos de Halcón Maltés. El resultado es intrigante y profundo, con un desarrollo de personajes a la inversa. Primero los empiezas odiando y después empatizas con ellos pese a las acciones que llevan a cabo. En esta película básicamente hablaremos sobre la pasión desmesurada del protagonista, que es una de las causas de la velocidad de la trama, también de los personajes secundarios, en este caso de Barton Keyes y Lola Dietrichson, de la figura de la Femme Fatale, muy implicada con el personaje de Phyllis Dietrichson, y finalmente que la estructura está claramente dividida en dos partes. Así, espero que os guste y empezamos. Estamos acostumbrados desde la generación del cine postmoderno a que nos expliquen el qué de una forma espectacular. En cambio, en el cine clásico somos propensos a explicarnos el por qué. Así la película empieza contando el qué. Durante 5 minutos vemos a Walter Neff en la oficina sangrando y explicándole a su compañero que él es el asesino del marido de Phyllis Dietrichson. Así empieza. Y después, durante toda la película, nos explica el porqué. Así es el planteamiento de Billy Wilder, un director que personalmente solo he visto 2 películas de él, esta y El crepúsculo de los dioses, y en ambas ha empezado de esta forma. A mi entender, no hay una manera de presentar la información, la narración de una forma correcta, incorrecta. Simplemente, en este caso, la pasión desmesurada del protagonista se ve claramente, porque estamos hablando de una voz en off que puntualmente nos va actualizando, nos va llevando por la trama. Simplemente vemos esa voz en off que está sufriendo en un momento determinado, es decir, en el final, pero que durante la trama, después el personaje está apasionado por todo lo que está haciendo, y esa pasión ya la vemos desde el principio, desde la primera vez que ve a Phyllis Dietrichson, su cómplice. Entonces el porqué nos lo explica en cuanto vemos que la segunda vez que visita la casa de Phyllis Dietrichson, rechaza la intención, o lo que al menos le ha querido transmitir básicamente, que como él trabaja en la compañía de seguros, le firme a su marido un seguro y después pueda cobrar el dinero a ella en el caso de que haya tenido un accidente. Lo ha visto muchas veces, él mismo lo reconoce, se lo dice, entonces se aparta totalmente de cualquier tipo de chanchullo, cualquier tipo de acuerdo que pueda tener con ella. Pero después esa situación cambia. Entra la parte de Femme Fatale, esa parte fatalista, que ya después hablaremos más adelante, de Phyllis hacia Walter Neff, porque básicamente le explica un poco de su pasado y que en el caso de su matrimonio está aburrida. Y no solo está aburrida, sino que su marido se está portando mal con ella. Lo que hace entonces, Neff se da cuenta de lo que realmente está sintiendo por ella y decide actuar, decide, digamos, salvarla de su matrimonio y que lleva una vida totalmente distinta y la que realmente merece. Ahora bien, el cometido, lo que hacen para que cambie su vida radicalmente, es un asesinato sin pelos en la lengua, y es lo que destaca Walter. No hay marcha atrás, straight down the line, es decir, hacia el final de la línea. Cuando este personaje asume la responsabilidad que tiene de cometer un asesinato y de plantearlo de una forma perfecta para que después no quede ningún cabo suelto, cuando empieza a plantear esa perfección, esa sonrisa que tiene al ver a Phyllis, por ejemplo, se le empieza a borrar, empieza a cambiar, ya no es el mismo, y empieza a utilizar su trabajo, su experiencia, para hacer algo totalmente diferente a lo que suele hacer cada día. Al final ya veremos cómo se hace justicia, pero aquí creo que uno de los puntos a destacar es que después incluso de cometer el asesinato, de dejar el cadáver en las vías, hay detallitos que empiezan a sopesar este cambio. Ya os he destacado al principio que la estructura, si se tuviera que partir en partes, está claramente identificada en 2 partes, hasta el asesinato y después del asesinato. Pues bien, justo después de cometer el asesinato y de dejar el cadáver en las vías, no pueden ni arrancar el coche. Se miran a ambos personajes y empiezan a sudar. Esta voz en off que os he comentado, creo que no solo se utiliza un poco para añadir información a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y digamos de conexión entre escena y escena. Yo creo que va un poco más allá, porque la escena en sí, o sea, la película en sí, todo lo que está contando, creo que sigue siendo fuerte ahora mismo en el año 2020, tanto como antes cuando se estrenó en los años 40 como ahora. La trama sigue sin cogerse por ningún lado, es imposible empatizar con los personajes, al menos en este principio, ¿no? Que los odias plenamente por lo que están haciendo, simplemente, aunque te lo estén contando el porqué, etcétera, etcétera. Bien, incluso después del asesinato, ¿no? Vamos viendo cómo
ya empiezas un poco, digamos, a empatizar, porque la película, como ya he dicho, se divide claramente en dos partes. En la primera los dos protagonistas se conocen y empiezan a sentir una presión desmesurada que les lleva a cometer un asesinato. Y en la segunda es cuando todo se empieza a torcer y ya después del asesinato, Neve dice una de las frases que creo que marcan un poco la película y a mi entender es una de las frases quizá más reseñables. No puede escuchar sus propios pasos, se siente como un hombre muerto andante y el sentimiento de culpa empieza a crecer. Y no solo el sentimiento de culpa, sino que tu compañero de oficina, amado y estimado Barton Keyes, que tanto conoces, empieza a husmear, empieza a hacerse preguntas, empieza a dudar del caso Dietrichson, entonces empiezas a ver que tu mundo se está desmoronando ya por completo. Es la sensación de estar viendo dos películas, y que la voz en off es solo el hilo conductor entre fatalidad, culpabilidad y pasión. Por fin llegamos a una de las partes, hablar de Barton Keyes, ese personaje secundario que es clave en la segunda parte del film, quien resuelve el presunto accidente que se está investigando desde la compañía de seguros. Es astuto e inteligente. Neve le conoce de sobras y ya nos avisa de que no descansaría hasta resolver este puzzle. Neve básicamente hace caso a sus entrañas, de la misma forma que lo hace Keyes. Tiene un little man inside que le dice todo lo que realmente está ocurriendo y que lo que está ocurriendo, esa corazonada, puede tener parte de razón. La verdad es que deja fuera de juego totalmente a Neve. Se queda sin palabras. En la oficina, Neve pregunta con miedo a escuchar la respuesta de su compañero. La relación entre ambos es casi una figura paternal o de aprendiz y maestro. Ambos se conocen de hace muchos años y sabe perfectamente que no va a descansar hasta encontrar quién ha cometido o qué es lo que realmente ha ocurrido. Además, otra de las escenas que se podría destacar por entrañable es cuando Barton Keyes se mete con la ropa que lleva. Dice que no es adecuada, con el sombrero y el traje. Quizá un guiño a las novelas detectivescas, a ese cine que ya se había hecho, a ese Halcón Maltés o incluso Casablanca. Dejando este pequeño guiño aparte, es interesante ver cómo esos dos personajes que trabajan codo con codo en un momento de la película son polos opuestos, porque pese a trabajar en lo mismo, uno ha cometido un acto atroz y lo tiene delante al asesino, pero se siguen comportando de la misma forma que antes, con el mismo cariño y se lo dicen varias veces, que se quieren. Son compañeros y amigos, y es lo que funciona tan bien y perfectamente ese contraste, esa confianza desmesurada, esa pasión. La figura de la femme fatale, que es una figura recurrente tanto en la novela negra y después en el cine negro, en este sentido, en el caso de Phyllis Dietrichson, la máxima exponente de esta figura, en esta película, creo que hay que remarcar la intencionalidad del director de aportar un poco de luz en el sentido de explicar el porqué. ¿Por qué una figura femenina es fatal? Sí que se ve claramente que todo lo que conlleva a su alrededor es la fatalidad, pero aún así es importante destacar el porqué. El que ya lo sabemos, lo hemos sabido siempre, esa figura ha existido. Pero ¿por qué es fatal? ¿Por qué ha decidido comportarse de esta forma? Porque obviamente su marido ha tenido un mal comportamiento con ella. Eso obviamente no justifica la otra parte, el intento o la intención y la motivación para que desaparezca, para cobrar ese dinero y para vivir tranquila. Justificación aparte del asesinato que ella, en sus manos, no comete, pero sí que incita a cometer, está claro que hay un poco de abertura en la mente del espectador de esa época, que seguramente estaría más acostumbrado a esta figura de la femme fatale más que nosotros ahora en el año 2020. ¿Por qué se relaciona entonces la fatalidad con la figura femenina? Afortunadamente ya no tenemos esta idea en el cine posmoderno. Sin embargo, en los espectadores de la época, en el año 1944, esta figura rondaba ya a partir de las novelas detectivescas, de las novelas de cine negro, y era algo totalmente normal. Como la normalidad ahora es una palabra que conlleva muchos prejuicios, simplemente destacar que, obviamente, esta figura en ese momento, incluso ahora, chirría un poquito. No desde nuestra perspectiva un poco más abierta, pero que en ese momento dar explicaciones del por qué esta figura femenina, esta femme fatale, ya suponía una abertura de mentes en el contexto del film. Y, a mi entender, no debemos tampoco rebajar la nota del film a cero o menospreciarla,
porqué en sí, plantear el porqué da un poco de profundidad, un poco solo, al desarrollo de los personajes y en el conjunto de la pieza en sí. Por suerte esta figura de la femme fatale ya cada vez se ve menos en el cine y se otorga otra perspectiva y sobre todo papeles más interesantes para las mujeres y en general para desarrollar un personaje que verdaderamente no tenga que por qué aportar fatalidad a todo el mundo o a los personajes que estén a su alrededor. Para concluir, os dejo el diagnóstico de Billy Wilder acerca del cine americano y la industria hollywoodiense, en una entrevista realizada en 1975. Es un suplicio encontrar hoy en día un proyecto que me interese y que al mismo tiempo pueda tener éxito en el mercado actual. Ahora nos enfrentamos a un público que en su mayoría tiene menos de 25 años y carece de toda tradición literaria. Prefieren la violencia sin sentido a una trama sólida, las palabras de 4 letras a un diálogo inteligente, el desarrollo actoral al desarrollo de los personajes. A mi entender, no creo que haya una manera correcta o incorrecta de hacer cine. El cine clásico tiene sus luces y sus sombras de la misma forma que el cine postmoderno. Sin embargo, me gustaría romper una lanza también a favor del cine postmoderno, que es al final al que la generación, en mi caso, soy del año 97, y hemos crecido, viendo esa mezcla entre culturas, es decir, entre alta cultura y baja cultura, que al final todo lo eleva a la categoría del arte. Pero después, cuando te das cuenta de que existe más cine del que tú consumirías normalmente, en el caso del cine clásico son películas muy alejadas a tu época, obviamente, pero reflejan muy bien esa importancia de desarrollar los personajes, de desarrollar una trama que sea interesante, que a lo mejor el punto de partida es muy simple, es muy absurdo, que ahora mismo no cabría en nuestra mente tan compleja, pero que en aquel momento eran películas que, igual que películas que pueden hacer ahora, también pueden ser bien valoradas, mal valoradas, etc. Obviamente hay películas de cine clásico que también son malas, igual que hay películas de cine postmoderno que también lo son, pero no por ello tenemos que dejar un poco de ver ese tipo de cine. A mí personalmente las primeras películas que vi de cine clásico, creo que la primera fue Casablanca, después Ciudadano Kane. Ya veis que no arriesgo mucho porque son películas que ya de por sí hablan muy bien de ellas, la crítica habla muy bien de ellas, incluso en las listas de IMDb de top 250 te aparecen en lo más alto. Como ya os he dicho, el cine es una forma de ver la vida y hay distintos cines, el cine clásico, cine postmoderno, y en ese sentido no me quedaré con ninguno de los dos. Destacar que esta película es una recomendación excelente para ver, para disfrutar de esos maravillosos contrastes entre personajes. El desarrollo en sí de los personajes creo que es súper esencial para entender cómo una película tan simple te puede enganchar y te puede hacer que la veas varias veces, insisto. Y simplemente eso, que espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo capítulo.